Dios tiene algo nuevo y mejor siempre. Y nosotros tenemos que estar esperando en esa textura y pensamiento, palabra, obra y acción, para que nuestra obra sea perfecta. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere habitar en nosotros. Y ese es el título de la predicación de hoy. ¿Se oye bien ahí? Y nosotros tenemos que estar a esa expectativa para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. Fíjese que el Dios que le servimos nosotros, ni los cielos lo pueden contener. Por su grandeza, ¿verdad? Y decide habitar con su pueblo, somos nosotros. Y lo deja claro en su palabra desde el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 8:27. No sé si te lo di, pero lo buscas, ahí está. Y mira cómo te lo expresa claramente. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Ese es en el Antiguo Testamento. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento todavía no estaba el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una ventaja superior a todo esto. Pero tengo que traerse a la colación para que vea que de principio a fin es el mismo Dios que ganó todas las guerras de Israel y que la sigue ganando en el Salmo 83, que actualmente lo estamos viviendo. También la ganaremos nosotros, porque ese es el propósito. Así que cuando empezamos a entender claramente, podemos saber que el Dios que le servimos es real. Es un Dios que nos ayuda a bien todas las cosas que tenemos que hacer, que está presente en todo momento. Y eso es una bendición suprema del cielo que tenemos. Así que tenemos que empezar a visualizar el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que vivimos. Fíjese cómo en Éxodo 25:8 Dios le da un mensaje a Moisés con un propósito determinado. Y le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Era el pueblo de Israel que estaba en el desierto. Fíjese que cuando hablamos de santuario es un tabernáculo, es una casa donde la presencia de Dios está. Y nosotros tenemos que entender que ese propósito desde el principio estaba extremadamente claro y explícito para que nosotros podamos entender que en todo momento Dios está con nosotros para que cualquier momento que tengamos que clamar a Él, nos sentamos en la comodidad, en la seguridad, en el amparo y la fortaleza de que Él está ahí. No es un Dios distante. Eso de que a ver si Dios quiere. Pues no conoces a Dios. Dios te está escuchando. Dios está esperando un clamor tuyo que le clame a Él para Él ayudarte a lo que tienes que hacer. Porque el programa que tú estás siguiendo que Dios te dio, lo fabricó, lo hizo Él, lo constituyó para nosotros. Y Él quiere que nosotros entendamos esa posición para que seamos su pueblo, porque Él desea habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que Dios le estaba pidiendo a los israelitas, a través de Moisés, que le hiciera un tabernáculo en la tierra para habitar en medio de su pueblo. Qué bueno saber que nosotros somos ahora el tabernáculo de Dios, el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Pero tenemos que analizar esto para que conozcamos el Dios que le servimos, porque todavía no es posible que yo escuche creyentes que me digan, vamos a ver si Dios quiere, voy a hacer esto, a ver si Dios quiere. No, pero entonces tú no conoces a Dios. ¿Cómo que si Dios quiere? Quiere decir que eso denota una falta de relación de intimidad con Dios. Y es por eso importante traer este conocimiento a nuestra mente para que no nos quede duda de que Dios nos ama y desea estar entre nosotros y en nosotros. Éxodo 25:40 le da una instrucción específica. Dice, hazlo conforme a este modelo. Le dice a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido dado en el monte. Fíjese que interesante que en el monte habla de un sitio de comunicación, de intimidad con Dios. Porque la revelación viene a nosotros cuando intimamos con Él, cuando le preguntamos, tengo esta situación, ¿qué tú quieres que yo haga? No le vas a decir lo que tú quieres hacer, sino lo que Él quiere que tú hagas. Porque nadie le puede decir al jefe lo que tiene que hacer.
Y Él es nuestro creador. Así que nosotros tenemos que ponernos en la posición correcta. Fíjense que Él le dice, hazlo como te ha sido mostrado en el monte. Dios nuestro no es alguien que va improvisando y que saca de la manga production lo que va a hacer. No, Él lo tiene todo perfectamente planeado. Los que no entendemos eso somos nosotros, que nos anticipamos a la carreta y después nos pasa por encima. Tenemos que cambiarle pensamiento y entender que Dios es un Dios de propósito y que sus propósitos son de bendición para nuestra vida. Pero no como lo digamos nosotros, sino como Él dice que tiene que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo momento. Por lo tanto, sabemos ahora que así como Dios le habló a Moisés, le mostró en el monte, el Espíritu Santo que opera en nosotros nos está guiando a toda verdad para que podamos caminar conforme a su voluntad. Y cuando caminamos conforme a su voluntad, todas las cosas han de ser para bien. Y eso, los amenes están escasos hoy. Todas las cosas han de ser para bien. Amén. Y el pueblo dice amén. Tenemos que agarrar la palabra, hermano, porque así nos empoderamos de la verdad y nos hacemos partícipes de esta palabra para nuestra propia bendición. Amén. Hay que entenderlo de la manera correcta. Por lo tanto, nos enseña que la obra del Espíritu Santo nos exige, requiere y demanda que le adoremos en espíritu y en verdad, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu le adore en espíritu y en verdad. Ahí es donde nosotros nos posicionamos en la posición correcta para la buena obra que Él ha puesto en nosotros y que la diseñó desde antes de la fundación del mundo, y nosotros la venimos a conocer en este tiempo cuando vivimos en el poder de su presencia. Si entendemos eso, sabemos que todas las cosas que responden al propósito para lo cual han sido llamados, Romanos 8:28, han de ser para bien. Porque a los que llamó también esto los santificó. Y a los que santificó, a esto también se glorificó. Y es la etapa final para el levantamiento de la iglesia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es parte del propósito que nos va a llevar a la eternidad. ¿Cuántos saben que nosotros no morimos, sino que somos transformados? Y que nos conoceremos tal y como fuimos conocidos. Lo hemos estudiado aquí en las clases y lo hemos dicho. Y usted lo ha visto por la palabra, no es que el pastor diga, es la palabra. Que no retorna tras vacía y prospera por lo cual ha sido enviada. Cuando entendemos esto, entonces nos posicionamos y nos posesionamos en la acción correcta. Así que, teniendo esto en mente de manera introductoria, quiero que leamos Éxodo 25 del 8 al 22. Para que veamos este relato y analicemos si somos realmente el templo del Espíritu Santo como decimos que somos o no somos. Porque tenemos que confrontarnos con la verdad, hermano. Si nosotros no vemos la palabra como tiene que ser, no vamos a superarnos. Y acuérdense que cada evento de nuestra vida tiene un propósito de perfeccionarlo a la imagen y semejanza del Creador, el cual nos creó a nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros analicemos la palabra de Dios a la luz de la verdad única y absoluta, que es la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y sigue diciendo el 9, conforme a todo esto que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea que Dios tiene un propósito determinado en cada cosa para nuestra propia bendición. No hay que inventar aquí. Hay gente que quiere inventar las ruedas, más chiquito, más grande, en lugar de buscar el tamaño que Dios le dijo que tiene que ser. Aprendamos todo esto, hermano. Han también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Yo no voy a hablarle de las medidas, las busqué para relacionarnos bien en lo que estamos hablando, pero no es importante eso. Vamos a seguir con el 11. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Qué interesante. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La cornisa significa la autoridad de Cristo. Y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. Anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella, en cada extremo, 2 aquí. Y en un otro palito, 2 acá.
y 2 anillos al otro lado. Son 4 anillos. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. O sea que esto va a hacer que la presencia de Dios se pueda transportar. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán en ella. O sea que queda sellado la presencia con los anillos. Qué lindo, ¿verdad? Eso indica compromiso. ¿Y cómo son los anillos? Redondos, ¿verdad? O sea que esto no se rompe a menos que el hombre cometa el error. Y pondrás el arca en el testimonio que yo te daré. Y sigue el 17. Y harás un propiciatorio de oro fino. Propiciatorio es el lugar donde se derramaba. Debo decir se derrama, porque esto claro en presente. Se derrama la sangre del holocausto. Y será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Pie y medio más o menos estaba hablando. Y harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo. Interesante que es a martillo. Y lo harás en 2 extremos del propiciatorio. Es interesante que esos querubines están mirando todo el tiempo al propiciatorio. ¿Y saben por qué? Porque están mirando la sangre derramada, que es la autoridad máxima del creyente redimido. Interesante, ¿verdad? De esto podríamos estar hablando buen rato, pero bueno, hay que seguir. 19. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Fíjese qué interesante. De una pieza harás los 2 querubines de un extremo. Una sola pieza. Integridad, unificación, autoridad y poder. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus 2 alas el propiciatorio, con sus rostros el uno frente al otro, mirando ¿a dónde? Al propiciatorio, los rostros de los querubines. Tú y yo tenemos que estar mirando la sangre de Cristo, hermano. ¿No me entiendes lo que está diciendo esto? Vamos a hablar ahorita más en detalle. Y el 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio por encima del arca. Y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esto es grande, de verdad que sí. Y el 22. Y de allí me declararé a ti. O sea, de allí, de ese propiciatorio, de ese tabernáculo, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea una palabra que transforme, que libere, que sane, que reconcilie, que nos reconcilie contigo y podamos ver tu grandeza, majestad y poder y podamos entender que solamente tu palabra es la que libera, sana y restaura, y cuando la aplicamos en la correcta dirección seremos libertados, sanados completamente para hacer la buena obra que tú has puesto sobre nosotros en nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por ese arca, está bonito. Fíjense que el versículo 8 nos habla claramente con unas instrucciones específicas. Y fíjense que estas mismas instrucciones Dios las dio en los 3 templos, en el tabernáculo de Moisés, se lo dio en el arca y también en el templo de Salomón. O sea que Dios es un Dios de especificidades, es un Dios de detalles, es un Dios que no se adelanta ni se atrasa, sino que lo tiene todo debidamente programado. Y así lo tiene para nuestra vida también, si nosotros entendemos que el seguir a Dios en obediencia rinde frutos apacibles de justicia, de paz, de gozo y de salvación. Así que tenemos que entender. Y veamos que esto vino
la revelación de Dios desde la caída del hombre, ¿verdad? Para restaurar lo que se había perdido desde el huerto del Edén. Y vemos aquí que siempre Dios está buscando la manera de Él comunicarse con el hombre. Por eso es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a relacionarnos con Él continuamente. Y usted puede estar guiando, usted se puede estar bañando y estar hablando con Dios. Pero todavía es mejor si usted saca tiempo para sentarse o se da el cafecito, como dice Nitza, o se sienta en un sillón como hago yo a hablar con Él, o se sienta al lado de la fuente para escuchar el susurro del oído de la paz de Cristo. Como quiera que sea, Él va a hablar con usted. Porque Él anhela esa comunión con nosotros. Él anhela que tú lo destaques a Él por encima de todas las circunstancias que vivimos. Él anhela escucharte a ti. Él anhela ver tu dolor. Él quiere escuchar tu gemido, tu preocupación. La pregunta es, ¿sacamos tiempo para comunicarnos con Él como sacamos al teléfono o el internet? Entonces queremos bendición. El diácono ahorita se lo estaba diciendo. Ya te lo presenté el problema y ahí me olvido. Y tú bregas con eso. Eso no es así. Dios no es empleado tuyo. Nosotros somos sus empleados. Es al revés. Y somos bendecidos por Él. Así que ¿cómo es posible que tengamos una actitud tan incorrecta y desmesurada e incoherente y adversa con Dios? Porque es contra nosotros mismos. O sea que Él anhela que el templo de nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, sea cultivada una relación de intimidad con Él. Antes de presentarnos al día de oscuridad de allá afuera que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a estar preparados si no estamos orando y buscando el rostro de Dios en nuestra vida? Allá afuera no te van a decir lo que vas a hacer. Allá te van a sacar del camino correcto. Por lo tanto, tu intimidad con Dios es donde tú hablas las cosas con Dios. No es en la calle, no es con fulano, sutano, mengano, perenceo a buscar un consejo. No, mira lo que Dios te quiere decir. Y obedece para que seas bendecido de principio a fin. Tenemos que entender que esa es la canalización que Dios quiere para nuestra vida. Allá afuera te van a decir lo contrario. Te surgen 5 o 20 alternativas diferentes, pero ninguna de ellas es la que Dios quiere. Y ese es el error que cometen muchos cristianos en hablar las cosas que intimidad Dios le da a usted. Si Dios le dijo que es así, no vaya a ningún sitio a preguntarle si eso es que está bien. ¿Dónde está la cabeza? ¿Será posible? ¿Dónde ustedes están parados? Hermano, el que tengo oído, no sé, el Espíritu me saca y me lleva a esto. Y es que necesita escuchar esta verdad. Lo que Dios te da, te lo guardas y lo ejecutas. Pero el tesoro que Dios te da, no lo hables con más nadie porque lo vas a perder. Y te lo van a desvirtuar. Y si tú estás flojito en el espíritu, te vas a equivocar. Y te vas a hundir en la miseria. Por estar escuchando las voces que no son. No sé, el Señor me trajo a eso. Así que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo, hermano. Bien. Vamos al versículo 10. La madera de acacia es interesante. Y harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio y su altura 2 codos y medio. O sea que es una caja cuadrada. Fíjese que la madera de acacia es una madera dura. Y una madera que está llena de nudos. Tiene muchos nudos. Y esto es un símbolo de la naturaleza pecaminosa del hombre. Yo me acuerdo siempre de mi papá, me pidió un día que este sábado te vas a quedar para que me ayudes a hacer una enredadera que quiero, porque tu mamá quiere que se den las parchas aquí. Entonces, hacía hacer una enredadera con unos palos y unos alambres. Bien, yo me quedé, yo no sabía qué era eso. Pero me dijo, pero ya yo tenía como 16 años. Vas a buscar unos palos a la maderera, así, así, así. Y busca que no tengan nudo. ¿Qué sé yo? Yo pedí, como muchacho al fin, descuidado, traje lo que me despacharon. Y lo que me despacharon es quizás lo que no se vendía, los nudos. ¿Por qué? Los nudos en la madera es importante.
Y entonces cuando yo llevo mi madera, que lo bajo, los 6 palitos eran, 6, 3 y 3. Los bajo, él los mira y me dice, ven acá, ¿qué fue lo que yo te dije a ti? Bueno, trae los palos y dice, pero tú lo escogiste. Ah, te los despacharon. O sea que tú no miraste lo que estás comprando. Ay, papá. Sí, sí. Idiota quedé. Porque es la verdad, hermano. No nos fijamos. Pero ¿qué importancia tienen los nudos? Y él me dijo, mira, ven acá. Tenía como un destornillador grande con una empuñadura grande y le hizo así al nudito que estaba al final de uno de los palos. Y dice, mira, por esto no sirve, mira. ¿Viste cómo se fue el cantito de madera redondo? Ya, yo dije, eso lo debilita mucho y cuando ven el tornillo no tiene dónde agarrar. Exactamente describe la naturaleza pecaminosa del hombre. Los nudos son de forma concéntrica y son la misma naturaleza del hombre cuyo pensamiento se mantiene pensando en los problemas y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y se convierte en lo que yo le llamo el caculo en la bombilla y no resuelve nada. Y pierde horas de sueño pensando en el problema, en vez de buscar la solución, que no está pensando en el problema. Así que es interesante porque los pensamientos de aflicción, los pensamientos de distracción, los pensamientos de pérdidas de tiempo, hacen que concéntricamente tu mente está habitando en las situaciones sin mirar el propósito de Dios, porque no te permiten avanzar hacia adelante, sino que te entretienen en las situaciones y no escuchas la voz de Dios, porque mientras estás en esa agitación espiritual, no escuchas el Espíritu Santo. Y vuelves y caes en el problema, y vuelves al pensamiento otra vez, y vuelves al pensamiento otra vez, y vuelves al pensamiento otra vez, y no adelantas. Mira qué problema serio tienes. Y entonces lo que estás atrasando es tu propia programación de paz, de gozo y de bendición para entrar en las alturas y te quedaste enano pegado a la tierra. Porque tu mismo pensamiento te traiciona y te dejas guiar por lo que te dicen, te dejas guiar por lo que viste en internet, te dejas guiar porque lo googleaste y creíste que saber que esa es la verdad. ¿No sabe usted que eso funciona para engañarle muchas veces a la mente a usted? Pero si escuchas la voz de Dios y obedeces la voz de Dios, no entrarás en pensamientos distractivos o desvirtuantes de la verdad que Dios te quiere dar para tu vida. Por eso es importante saber por qué Dios utilizó una madera de acacia que es dura, símbolo de los cabezones que somos, con nudos dentro de la madera. ¿Tú crees que Dios no sabe eso? Nos está mostrando algo. Y nosotros tenemos que despertar a esta verdad, porque Dios tiene propósito. Así que cuando vemos estos nudos, símbolo de los cabezones que somos, vemos cómo atrasamos nuestra propia bendición. Y estos nudos están dentro de ¿qué? De la terquedad humana espiritual, producto de la carne, que no hace que podamos entender lo que tenemos que hacer. ¿Me hago explicar? ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está la descripción de la acacia y los nudos. Entonces, ¿qué hace Dios encima de todo esto? En su piedad, en su bondad y en su misericordia, los manda a forrar de oro por dentro y por fuera. Ahorita le vamos a explicar por qué lo hace así. Porque Él conoce la naturaleza pecaminosa de nosotros. Lo importante es que nosotros la conozcamos para no caer en eso. Fíjese que es importante que Él da una orden. Esto no está en esta lectura, pero cuando usted estudia el tabernáculo completo, Él da una orden de que las tablas sean cortadas del mismo tamaño todo. Y esas tablas no solamente las corta del mismo tamaño, sino que las pone verticales. Y cuando Él las manda a cortar del mismo tamaño todo, y eso es lo que va a configurar el cuerpo del tabernáculo, que en la actualidad de nosotros es el cuerpo de Cristo, todas esas tablas están cortadas iguales. Y no solamente cortadas iguales, sino que las pone verticales. La verticalidad habla de rectitud, la verticalidad habla de la verdad, la verticalidad es que no vendes la palabra, la verticalidad habla de la integridad.
a quien tú le sirves. Porque las tablas están albergando el tabernáculo, que es la presencia de Dios. ¿Tu vida está correcta así? Ora todos los días, buscas el rostro de Dios, obedeces la palabra de Dios. O lo hago cuando yo pueda, o si estoy en menstruación no puedo, si no me duele la espalda, tengo un dolor de cabeza, tengo muchas asignaciones, estoy atrasando los exámenes. ¿Y acaso todo eso es primero que Dios? La pregunta es bien clara, hermano. Si tú tomas dominio del mundo espiritual, tú puedes estar seguro que el mundo terrenal, la esfera terrenal, se tiene que someter a la espiritual. Porque nada ocurre en la tierra si primero no ocurre en el cielo. Ese aplauso debería romper el techo de esto aquí. Tenemos que entender eso. Si nosotros nos ponemos para nuestro número, como dice la pastora, alaba. Tal vez no debe decirlo. Pero ella canta bingo a veces, tú sabes. Y entonces nos damos cuenta de que estamos errando al blanco. Y tenemos que arrepentirnos. Porque exactamente esa es la definición. Y tenemos que buscar saber que Dios nos ama. Pero también Él anhela que tú vengas al camino correcto. Él anhela que tú hagas las cosas como Él quiere que tú las hagas. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos de Él. Y dice la palabra que el que quiera ser primero en su grupito, sea el que sirva. Dice la palabra que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando aquel hombre de mucho dinero le dijo que quién era el primero, y él le dijo, el primero es el servidor. ¿Y quién es el primer servidor? Él. Porque el que vino y quiera ser primero, tiene que ser servido y ser servicial para servirle a otro, no ser servido él. La iglesia está llamada a servir. La iglesia está llamada a ayudar. La iglesia está llamada a dar consuelo. La iglesia está llamada a tener piedad. La iglesia tiene que erradicar la sabiduría del reino para ayudar a un pueblo que vive en oscuridad. Y por eso las tablas tienen que estar verticales. Necesario para caminar en él. Necesaria para hacer la guerra. Tú no te sientas ni te acuestas para guerrear. Tú te paras a guerrear. Cuando eres un atalaya de Dios, tú te paras a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y tú le preguntas a Él. Y te levantas en autoridad y poder. Porque al fin y al cabo, quien pelea la batalla no eres tú. Es Él a través de ti. Cuando tú vas al territorio enemigo a hacer lo que Él te dijo, ya el enemigo está derrotado. Por eso usted ve los jueves que yo oro. Para que se confundan los malignos que tratan con nuestra población de destruirla. Y se han confundido. Cuando yo salgo de aquí, la guerra en mi casa es campal. Y como lo llamo por su nombre, ellos se ponen así. Y yo me río. Y empiezan a ver por las ventanas. Y yo me río. Porque, ¿miedo qué? Miedo tiene que tener el diablo y le saco el dedo, ¿sabes? Porque es la guerra. Y cuanto más situaciones vienen, pues eso me sirve de alimento para yo guerrear, ¿entiendes? Porque yo sé que está vencido. Y esa es la actitud que tenemos que tener correcta. No, hay otro problema, mamá, hay otra cosa. No, mijito, no, te equivocaste. Ahora es que te voy a dar más duro. Porque cuando te levantas contra mí, yo sé que te estoy dando bien. Ahora, cuando todo me sale bien, hermano, duérmete, nene, duérmete ya, que viene el diablo y te comerá. Así es el mambo. Así es. Así que cuando más dificultades hay, mayor autoridad usted tiene y más rápido va a derrotar las tinieblas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fíjese que una de las cosas del tabernáculo, cuando usted ve el dibujo, van a ver que esas tablas están todas unidas. ¿Y por qué están todas unidas? Porque están agarradas por una cadena, y eso hace que estemos unidos en un mismo sentir, parecer, obrar, pensar y actuar, ver y escuchar, porque la revelación de Dios la completa en cada uno. A uno le da una cosa, a otro le da otra, pero cuando unimos todo, hacemos un cuerpo bien unificado por todas las partes para derrotar las tinieblas. Por eso hay que venir a orar, hay que interceder.
Hay que romper esa obra de maldad. Y a veces nos cuesta, porque es que no sabemos el significado importante, que somos un solo cuerpo, unido en espíritu y en verdad. Unido por un mismo espíritu, lavado por una misma sangre. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando entendemos eso, vamos a tener armonía en palabra, obra y pensamiento. Porque todo nuestro ser le adora como realmente tiene que ser. Y ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Lo que tenía antes en la carne, lo vivo ahora en el espíritu crucificado con Cristo. Dice Pablo. Y eso lo tenemos que vivir. Si no, no vamos a tener éxito en pleno en todo lo que tenemos que hacer. Nuestra vida está llamada a ser de victoria. Tú no fuiste llamado a vivir en derrota. No fuiste llamado a vivir en depresiones, en ansiedades, en angustia, en dime y diré. ¡No! Tú fuiste llamado para victoria, paz, gozo y salvación y vida eterna. Y eso es lo que tenemos que ver y vivir. Mire, el versículo 11 es interesante. Pónmelo ahí, por favor, Gabriel. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La cornisa de oro alrededor nos habla del nivel más alto de nuestro Señor. Lo que es para nosotros, que habita el Espíritu Santo entre nosotros, el señorío de Dios. Si el señorío de Dios está establecido en nosotros, hay obediencia, respeto y gozo y paz perpetua en medio de cualquier tribulación. No importa lo que esté sucediendo, tú sigues confiando y tu paz no es quitada. De momento te podrá sorprender, porque somos humanos. Pero espérate, yo reclamo tu promesa. Y así como tú dijiste que tú ibas a resucitar y resucitaste, también las promesas son ciertas y verdaderas. Así que yo lo creo, yo lo recibo y en paz camino. Y te apropias de eso. Por eso es importante orar. Y si usted tiene horas de madrugada que orar y tiene tiempo, ore. No importa. Dios renueva la fuerza. Quizás usted se va a ver más arrugado, hinchadito como estoy yo, no importa. Pero está fuerte para hacer la obra. ¿Qué me importa a mí la apariencia? A mí me importa lo que diga Dios. Eso es lo que tenemos que ver, hermano. Y Dios renueva nuestra fuerza porque Dios no se equivoca. Fíjese qué interesante que Él recubre por dentro y por fuera de oro. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Yo quiero decirte que esa misma cobertura hace que Él te vea en un propósito divino sin las faltas del pecado o sin los nudos que teníamos en nuestra vida las vea, sino que ve la perfección de nosotros hacia el propósito, porque el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. O sea que esta cobertura que Él puso en esta madera de acacia por dentro y por fuera hace que nosotros podamos entender ahorita lo que vamos a hablar en la cruz del Calvario. Quédese con eso, no que quiero adelantar, porque quiero que se lleve el concepto claro de lo que significa la cobertura por dentro y por fuera. Fíjese que el versículo 12 nos sigue hablando de los anillos. Y los anillos hablan de una transportación del tabernáculo, ¿verdad? De un sitio a otro. Pero el anillo es importante que lo entendamos porque marca un símbolo de unificación y de compromiso. Nosotros estamos casados con Dios. Y si nosotros estamos casados con Dios a nivel espiritual, podemos entender que somos las esposas del Cordero. La iglesia que se va a levantar viva al cielo. Si nosotros entendemos esto, entonces sabemos que hemos recibido un anticipo de los anillos, que es el Espíritu Santo, las aras adelantadas, que significa posesión adquirida, pago. Es como cuando usted recibe un pago, o usted da un pago, da un pronto, da un down deposit, un down payment, sí, pero ¿cómo se llama en español? Eso se llama un pago de depósito, ¿verdad? Sí, un pago de, dice, bueno, hago esta casa, voy a dar $10,000 a esta casa y yo me comprometo a la guirnalda de 30 años.
Sí, porque es así. Bueno, ¿y quién puede financiar la 20? Bueno, pues está bien. Pero te comprometes a eso y das $10,000, $20,000, de acuerdo como tú puedas. Y te comprometes con esa deuda. Y el Espíritu Santo viene a nosotros porque Jesús pagó en la cruz del Calvario el derecho de nosotros a obtener las primicias del Espíritu, que es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si nosotros entendemos que quien pagó el precio te dio un down payment cash, un pago anticipado adelantado, aras, vamos a entender que somos privilegiados porque ese pago adelantado, que es el Espíritu Santo de nosotros, te dio el entendimiento de poder relacionarte a base de lo que tú reconociste a través de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el que cree todo le es posible. Si entendemos esto y estamos claros, vamos a entender todos los procesos de nuestra vida con una bendición suprema. Mire, y es interesante saber que las tablas tenían una base de plata. Fíjese que no tocaban la tierra, tenía una base de plata por debajo. Y esa plata, cuando usted analiza la plata es un aislante de la contaminación bacteriana y se usaba hasta el otro día para las piezas dentales. Por lo tanto, esa plata nos habla a nosotros de una pureza, porque esa pureza evita la contaminación de las bacterias que están en la tierra, pero a la misma vez nos habla de una simbología para nuestra vida. Todo este tabernáculo es simbología. Nosotros tenemos que aplicarla a base del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vemos esto, que puso las bases de la tabla sobre una plata, sobre la plata, vemos que esa plata es un aislante de la contaminación. En este caso, podemos hablar de bacterias, pero esa plata simboliza santificación en nosotros. Y junta con la santificación viene la redención. O sea que usted tiene que entender el simbolismo envuelto, que la actualización se recibe a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mantengamos una intimidad correcta con Dios. Así que la plata significa santificación y redención porque es un aislante de la basura que opera en la tierra. Y esta tierra está contaminada desde Caín y Abel. ¿Verdad? Lo saben ya. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que hay una posición bien clara que nosotros nunca podemos dejar de mirar. Y esa plata aislaba esas tablas derechas y verticales amarradas por una cadena. ¿La aislaba de qué? De la tierra que está en el mundo. El mundo simboliza lo que usted sabe que está en oscuridad. Por lo tanto, en la actualización, nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos santifica por el conocimiento de la verdad, pero Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Por eso es importante que usted reconozca lo que hizo Dios en la cruz del Calvario. Si nosotros no entendemos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, no vamos a valorar lo que tenemos. Si usted quiere saber, y mi padre me lo hizo una vez, porque yo le reclamé que tenía el carro dañado y no podía ir a la universidad. Y me dijo, pues coge guagua. Tenía razón, pero usted sabe, como muchacho al fin, uno se cree que se la sabe, no se sabe nada. Y cuando cogí la guagua y llegué tarde, le dije, pero mira, por no tener el carro arreglado llegué tarde. Y me dice, levántate temprano. Y mira, te voy a decir, son belloncitos de 10, no vayas con un peso que no hay quien te cambie allí. O sea que para aprender a valorizar las cosas, a veces tenemos que perder algunas que tenemos. Porque si no, no lo sabemos valorizar. Hello. ¿Hemos sido cabezones o no hemos sido cabezones? Todo, hermano. Pero lo importante es que aprendamos de los cantazos. Porque es triste en nuestro caso rayar en lo mismo, tal como el caculo de la bombilla, lo mismo. O ahora le voy a decir como el nudo de la madera, en lo mismo.
Ya tenemos que salir de eso. Tenemos que crecer. Fíjese que ahora mismo la diferencia en la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que va a ser levantada y va al cielo, la diferencia la hace la cruz del Calvario. El que pagó el precio por nosotros, el que pagó con su sangre muriendo la vida eterna en nosotros. Si nosotros valorizamos esto de verdad, entonces sabemos diferenciar una cosa de la otra. Sabemos diferenciar la valorización de que en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14, perdón, un poquito de agua, por favor. Aleluya. Efesios 1:13 y 14. Nos dice claramente la palabra. Dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ese él debe ser de letra mayúscula, es el Dios. Fuiste sellado con el espíritu de la promesa. O sea que hemos recibido el espíritu de la promesa. Y si hemos recibido el espíritu de la promesa, tenemos comunión con Cristo. Y eso a la misma vez hace que tengamos comunión los unos con los otros. Porque eso nos caracteriza de ser hijos de Dios, porque somos tablas verticales para hacer la buena batalla, unificados por un mismo espíritu, que es la cadena que estaba en el templo. Cuando entendemos esto, entonces estamos caminando hacia la bendición suprema del cielo. Pero tenemos que entender que hay una diferencia clara entre el mundo y nosotros como creyentes. Es la cruz del Calvario. Así que cuando vengan las situaciones y los problemas, gracias Señor, porque aprenderé de esto para aumentar mi fe. Gracias porque subiré un escalón más alto. Gracias porque me enseñaré de poder y autoridad suprema. Gracias porque aprenderé de ti. ¿Qué es lo que Dios permite con cada prueba de nosotros? Que veamos nuestra imperfección. Él lo sabe todo. Así que cada uno de nosotros tendrá diferentes situaciones que tenemos que vivir para crecer en la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice la palabra que tiene que ser. Y es importante que lo veamos desde el punto de vista de bendición suprema. Efesios 1:13, y nos sigue diciendo lo que radica con lo que quiere decir con las alas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alcanzar de su gloria. Para la alabanza, debo decir para la, perdón, es que lo estoy diciendo de memoria. Vamos a leerlo. Que es las alas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida de la alabanza para la alabanza de su gloria. Fíjese que lo que quiere decir todo esto es importante. O sea, Él nos ha dado la herencia que recibimos a través de la cruz del Calvario. Murió Jesús, pagó a precio de sangre y nos redimió. Entonces nos da el Espíritu Santo para que entendamos qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Para que apreciemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Para que entendamos que nuestra vida vive sometida de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Para que entendamos que somos deudores de lo que Él hizo. Entonces, eso nos va a dar ¿qué? Que somos una posesión adquirida porque Él nos compró con su sangre. Para luego que glorificarse y nosotros vivamos en la alabanza de su gloria continuamente. Y esto es importante, hermano. Cuando usted entiende esto, entonces usted va a vivir en la paz y el gozo, como dice el americano, no matter what. No importa qué. No importa que tú me digas, no importa que yo vi, no importa que aquel me metió miedo con las epidemias, las pandemias, la pandemia, como usted la quiera llamar. No importa que aquel diga que va a venir aquello o lo otro. No, usted está seguro de quién usted le sirve. Y usted tiene el amparo y fortaleza del Señor, claro que sí. Porque esto es usted vive para la alabanza de su gloria. Porque la esencia del fundamento de todo esto es la resurrección. Usted y yo, como iglesia neotestamentaria, vivimos en el poder de la resurrección.
Usted y yo tenemos la autoridad de poder llamar las cosas que no son como si fueran para que sean hechas por el poder de Dios. Y cuando usted en el Espíritu llama las cosas en el Espíritu, las cosas ocurren. Porque usted ha hablado en el plano de la esfera, ¿dónde? De la esfera celestial. Para que cambie la esfera terrenal. Y eso se llama autoridad del reino. Cuando usted es una posesión adquirida, usted está siendo un depósito, un reservorio de autoridad y poder para ser un agente de cambio donde quiera que usted vaya. Y nada ni nadie lo podrá impedir, porque usted está ceñido con una verdad absoluta. Fíjense que después de Moisés recibir las instrucciones del templo, le ordenó específicamente que revistiera los palos por dentro y por fuera con oro puro. El oro puro, si usted ha estudiado esto, yo nunca lo he visto puro, pero en aquel entonces me imagino que había sido un oro que usted lo puede malear con guantes o con las manos fuertes y le puede dar la forma y se queda formado. Esa sensibilidad de ese metal en oro puro nos habla a nosotros de la sensibilidad que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros para ver los detalles de lo que usted piensa, le preocupa. Y lo hace a usted entender que Dios se ocupa del más mínimo detalle de su vida. Ahora, qué interesante que nos cubre por dentro y por fuera. ¿Sabe por qué? Porque Él, cuando te mira a ti de la acción pecaminosa de tu vida, no está mirando los detalles de tu pasado, los pecados cometidos, las metidas de pata que hacemos. Él mira ese oro completamente uniforme, puesto en pureza e integridad, por dentro y por fuera, y te perdona todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho, si tú te arrepientes, te los perdona todo. Borrón y cuenta nueva, le echó al fondo del mar, dice la palabra, y jamás nunca se acordó. ¿Por qué entonces el pueblo saca la basura de la gaveta y vuelve y la trae a la mente? ¿Sabes quién hace eso? Satanás, que opera en la carne, si tú se lo permites. Si tú se lo permites. Y eso lo tenemos que aprender porque esa es la batalla de la mente de todos los días. Y te hace creer que eres inmerecedor de los milagros. Te hace pensar que eres inmerecedor de tu propia sanidad. Te hace pensar que no te mereces ser feliz. El mundo allá afuera, con todo lo que tiene, no te puede hacer feliz. Pero Dios sí puede hacerte feliz. Por eso es nuestro amparo y fortaleza en medio de todas las tribulaciones. No importa lo que suceda, Él está ahí. Quiere decir que cuando esa casa estuvo revestida por dentro y por fuera de oro, significa justificación. Así que esa justificación hace que tú te arrepientas del pecado por lo que Jesús hizo en la cruz y recibas tu bendición. Y hoy es tiempo de ratificarnos en esa justificación para entregarle lo que impide que tu vida sea bendecida. Es importante que lo entendamos. O sea que a pesar de tus pecados, somos justificados, cubiertos de la justicia. En el Antiguo Testamento fue por el oro, ahora es por la sangre de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? O sea que estamos justificados delante de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y por eso los querubines tenían que mirar hacia abajo el propiciatorio donde estaba la sangre del holocausto. Y ahí tú tienes que mirar la sangre de Cristo. Nos hizo poco menor que los ángeles. ¿Por qué no miramos la sangre de Cristo? ¿Cómo que la gente no sabe lo que es el poder de la sangre de Cristo? Entonces tú no sabes por qué eres salvo, así le dije. No voy a decir nombre, porque aquí no está. Pero ¿cómo es posible? Y eres copastor. ¿Qué haces tú si no sabes el valor de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es la que nos salva.
La sangre de Cristo es la que nos ciñe de autoridad. La sangre de Cristo nos da derecho de ser justificados. Si tú y yo nos mantenemos santificados, porque ya hemos sido justificados, entonces el poder viene a residir en nosotros para hacer la buena obra que Él puso en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea que no hay nada en este mundo que Dios no pueda libertar. No hay nada en este mundo que tú no puedas recibir. Porque Él pagó un precio para que tú y yo lo obtengamos. Pero tenemos que entender el mecanismo. No es porque sí. No es porque yo soy bonito, no. Es porque yo soy el pastor o es porque yo soy esto. No, hermano, te equivocaste. Es por lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso está dentro de nuestro corazón. Por eso hay que entenderlo. Una vez que entendamos, hermano, no tenemos problema en hacer lo que Él nos manda hacer. No tenemos problema en perdonar los unos a los otros y vivir en la coidonía de un solo cuerpo de Cristo, unido por todas las extremidades. ¿O acaso si a ti te duele un ojo puede funcionar bien? ¿O si te duele un dedo puede funcionar bien? No, ¿verdad que no? Pues también similarmente tenemos que ver el cuerpo de Cristo, que tenemos que ser unidos por todas las partes y orar los unos por los otros y ayudarnos. No señalarlo, sino unificarnos. Y esto es importante porque el pueblo de Dios pierde autoridad si no entiende este procedimiento. Y este procedimiento ya Dios lo presentó y lo ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Así que eso va a permitir, cuando somos justificados, que cuando Dios nos mira, no nos mira conforme a nuestros pecados. Nos mira cubierto por el poder de la sangre de Cristo, arrepentido para poder ceñirnos de autoridad y de poder y recibir toda bendición del cielo para nuestra vida en la esfera terrenal. Que es importante que lo entendamos. La justicia de Dios es perfecta. Perfecta, hermano. Por eso nosotros tenemos que entender que cada cosa que nos toca vivir es parte de un propósito de Dios y permitir que eso funcione para el propósito de Dios y no quejarnos, no parletear, no pelear, no rechazar, sino enséñame que tengo que aprender y caminar en esa dirección. Porque si hemos sido justificados y Él nos llama a ser santificados, es para que Él se glorifique en nosotros y seamos nuestro cuerpo glorificado. No se olvide Romanos 8:28 al 30. Si nosotros entendemos esto, hermano, nosotros vamos a vivir en poder y autoridad. Hoy es momento de arrepentirnos para recibir lo que no habíamos recibido y reivindicarnos en la posición correcta de poder y autoridad para posesionarnos de lo que Dios nos quiere dar. Adoración puede ir pasando, por favor. Y quiero orarle, porque si usted ha reconocido que la justicia de Dios lo ha cubierto, si usted ha reconocido que a través del arrepentimiento somos libertados, si usted ha reconocido que no recordarse o entender este procedimiento de la justicia de Dios a través del tabernáculo no había sido entendido, este es el momento de recapacitar y reconocer el poder que hay en la sangre de Cristo. Dios te está llamando, no importa tu pecado, no importa quién tú eras o dejaste de ser, o hiciste o no hiciste. Dios te está llamando para que puedas recibir la bendición que Él diseñó para tu vida desde antes de la fundación del mundo, como les dije ahorita. Antes de que tú y yo existiéramos, ya Él tenía un plan con nuestro nombre para que viviéramos sobre esas bases en pureza e integridad y nuestra vida sea bendecida. Si tu vida ha sido de tristeza, de depresión mental, si tu vida ha sido lleno de ansiedades, tienes que empezar a entender que no hay ninguna situación, enfermedad, aflicción, dejadez, negativez, miedo, angustia, ninguna. Porque ya tú fuiste justificado. Y si somos justificados, entonces hemos sido santificados. Y si hemos sido santificados es para que vivamos fuera de la esclavitud del pecado. Yo no sé si el problema que tú tienes es una enfermedad, vicio,
malos hábitos, posesiones demoníacas que inciden en tu mente y te hacen volver a pecar. Yo no sé lo que tú tengas, pero Dios y tú lo saben. Y si tú has reconocido que hoy tú has sido justificado y decides santificarte para Cristo, arrepiéntete y recibe tu bendición. Porque pronto, pronto, pronto será nuestra redención. El Señor le quiere decir hoy que el Señor quiere que usted levante la mano ahí. Todo aquel que necesita esta oración la vamos a hacer. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ahí están tus hijos que han escuchado tu palabra. Palabra que tú me diste, no palabra que traigo yo. Porque yo nada soy sin ti y todo contigo lo hago. Así que te pido en el nombre de Jesús que tú veas las manos levantadas, los corazones contritos y humillados y escucha esta oración que vamos a hacer delante de ti. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mi pecado. Yo necesito reconocerte a ti en todo mi ser. Hoy me humillo ante ti, levanto mis manos en señal de rendición a ti. Y tú que haces el querer como el hacer, límpiame de todo pecado. Reconozco el poder de la sangre de Cristo, que me libera, que me sana, que me restaura. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por ustedes. Deja la mano levantada. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba por historial a tus hijos a las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el espíritu de oscuridad, el emisario de Satanás que estaba operando en él, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Al mismo abismo sin retorno ahora. Fuera. Y te doy gracias, Señor, porque hoy he entendido que hoy he sido justificado. Me santificaré, me apartaré de ti. Haré como hiciste con la plata en medio del tabernáculo del desierto y me guardaré para ti. Así, Señor, estoy preparado para recibir mi milagro y mi redención. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.